Bien, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es cualquier expresión humana que podamos transmitir una idea, una emoción, un sentimiento o un conflicto que sucede en la sociedad. Ahora, el arte tiene varias disciplinas, tiene varias ramas, como si fuera una carrera. Está la pintura, la danza, el teatro, la escultura, la arquitectura, la cocina, la música, todo lo que podamos usar para transmitir esa idea, esa emoción, ese mensaje, se le considera arte. Ahora, el arte tanto puede ser abstracto como puede ser realista. El abstracto es un poco más complicado porque en sí son figuras abstractas, son figuras que todos hemos visto, cuadrado, triángulo, círculo, pero claramente usando la unión, la sustracción y usando incluso la teoría del color para poder transmitir ciertas emociones y no que simplemente se vea vacío, que se vea muy simple. Ahora, el arte claramente tiene varias metodologías, varias herramientas, varias técnicas y en general todo esto se usa para poder transmitir ese mensaje, para poder entender, para como nosotros mismos, como los autores, como el pintor, como el músico, el que crea, el creador más bien necesita saber esto para poder saber qué quiere transmitir, para que luego la contraparte, que es la audiencia, lo que va a admirar, lo que va a escuchar, saber qué es lo que quiso decir el autor, qué es lo que quiso decir el creador, qué es lo que realmente quiere transmitir esa obra de arte. Ahora, para entender eso, uno hay que saber de la historia, hay que saber de nuestro pasado, de nuestra cultura, de la sociedad, de lo que hay afuera, poder comprender el hecho de que por qué existen ciertos problemas, ciertas problemáticas, el que por qué aún no se ha solucionado, el que por qué se solucionó, el que por qué se solucionó y luego volvió el problema. Son varios factores. Por ejemplo, saber de nuestra cultura, algo básico, la cultura mexicana, la cultura indígena, saber cómo eran nuestros antepasados antes de la conquista de México, antes de que nos colonizaran, o saber la cultura en cómo era en otras sociedades, la cultura francesa, española, la italiana, poder también entender sus problemas, ya sea políticos, sociales, poder entender porque la gente está harta de ciertas cosas o les gustan ciertas cosas. Y con eso, y con eso ya al momento de entender todo eso, pues ya nosotros podemos transmitir ese mensaje y lo podemos mezclar con ciertas técnicas. Una de ellas fue antes mencionada como la teoría del color. Son varios colores que se dividen también por colores cálidos, colores fríos. Los cálidos son más vistos como para transmitir cierto entusiasmo, tal vez enojo, emociones más explosivas. Y los fríos son más calmados. Y con eso, y sabiendo ya, por ejemplo, hacer una pintura o hacer una escultura que representa una problemática social, mezclando esos colores, pues se usa ya para transmitir ese mensaje y que sea más claro. Ahora, no solo está la teoría del color, también hay una teoría que es la del sonido, saber qué gustos, qué sonidos son más agradables, qué sonidos son más intensos, qué combinación de notas musicales ayudan a hacer una melodía más alta, más representar una emoción más fuerte como enojo, como desesperación. Y esto va mucho ya del lado de la música o del teatro con la música de fondo. Y el teatro es una de esas que usan el estudio de la sociedad, la sociología, poder entender problemáticas y que nosotros como espectadores poder adquirir ese mensaje. Ahora, en conclusión, hacer una obra de arte no es solo hacerla y ya. No, no, no. Es entender el por qué lo voy a hacer, qué es lo que quiero transmitir, qué cosas voy a usar para lograr ese cometido, ese mensaje. Y también, como algo básico, saber de nuestro pasado para poder transmitir una idea, transmitir una emoción que antes sentíamos o que podemos seguir sintiendo. Todo esto nos ayuda mucho a poder expresar todo esto mediante las disciplinas del arte. Porque el arte se incluye investigación, se incluye saber. Y con esto termina el video, con la reflexión de que para poder transmitir un mensaje
hay que saber un poco de nuestro pasado y así nosotros poder entenderlo, también para poder sentirnos iguales, poder conectar, por lo mismo tal vez sentir un poco de nostalgia o ira o enojo. Y con eso, con las metodologías de investigación, con las técnicas y con nuestras manos poder crear el arte, pues entenderlo y disfrutarlo.